Cada kilómetro que avanza este barco consume 300 litros de combustible. Estamos hablando de un hotel con toboganes, piscinas y pista de patinaje sobre hielo moviéndose por el océano. Y lo más curioso no es esa cantidad, sino de dónde saca tanto, porque en alta mar no hay gasolinera. Tiene 2.805 habitaciones, más que la mayoría de los hoteles de 5 estrellas del mundo. Pesa 250.800 toneladas y aún así flota. Mide 365 metros de largo, que es más que la Torre Eiffel si la tumbas en el suelo, y cuando zarpa desde Miami lleva a bordo casi 10.000 personas. Se llama Icon of the Seas. Es el objeto más grande que el ser humano ha construido para moverse. Costó 2.000 millones de dólares. Y tiene secretos que Royal Caribbean lleva 2 años intentando que no salgan en los periódicos. ¿Cómo se mueve algo así si no tiene timón? ¿De dónde sale el agua potable para 10.000 personas en medio del océano? Todo eso lo iremos respondiendo a lo largo de este vídeo. Pero primero, hay que entender el problema real. Imagina que mañana tienes que construir una ciudad pequeña, de 10.000 habitantes. Tiene que tener agua potable, electricidad constante, gestión de residuos, hospitales, etc. Normal hasta ahí. Ahora imagina que esa ciudad no puede conectarse a ninguna red, sin tuberías, sin cables, sin camiones de basura. Y además tiene que moverse. Eso es exactamente lo que resuelve el Icon of the Seas cada vez que levanta anclas. Empecemos por lo más básico, el agua. Sin agua, en menos de 3 días hay un problema grave a bordo. El barco lleva 7.600 pasajeros más 2.400 tripulantes. Una persona en un crucero consume entre 300 y 500 litros de agua al día, contando duchas, cocinas, piscinas, spas y lavanderías. Esos son entre 3 y 5 millones de litros de agua dulce cada 24 horas. Una barbaridad. Y el océano Caribe que rodea el barco tiene agua en abundancia, sí, pero tiene 35 gramos de sal por litro. Beberla no solo no hidrata, puede matar. Entonces, ¿de dónde sale el agua? El Icon produce el 93% de todo lo que necesita directamente del mar. Lo hace con una planta de ósmosis inversa instalada en sus cubiertas inferiores. El proceso, explicado sin tecnicismos, es así. Unas bombas de alta presión empujan el agua del océano contra unas membranas muy finas, tan finas que la sal no puede atravesarlas, pero las moléculas de agua sí. Del otro lado de esa membrana sale agua potable, fabricada en medio del mar, hora tras hora, sin parar. Pero hay un problema con todo esto. Producir agua por ósmosis inversa consume electricidad, mucha, y esa electricidad tiene que venir de algún lado. El corazón del Icon of the Seas son 6 motores Wärtsilä, fabricados en Finlandia, 3 de 14 cilindros y 3 de 12. Juntos generan 67.500 kilovatios, unos 67 megavatios. Para que te hagas una idea de lo que eso significa, es la energía que necesitarían encendidos al mismo tiempo 20.000 hogares. Y estos motores no mueven directamente el barco, lo que hacen es generar electricidad. Esa electricidad luego alimenta todo. Los 22 ascensores, el aire acondicionado de 2.805 camarotes, la cocina industrial que sirve decenas de miles de platos al día, la planta de agua y los propulsores que finalmente sí mueven el crucero. Y aquí viene algo que muy poca gente sabe. Ahora que hablamos de cómo se mueve el barco, ¿recuerdas que al principio dijimos que no tiene timón? Es completamente cierto. El Icon of the Seas no tiene timón, no tiene eje de transmisión, no tiene hélices fijas montadas en la popa como los barcos tradicionales. En su lugar, tiene 3 unidades que se llaman ASIPod, fabricadas por la empresa ABB, cada una con 20 megavatios de potencia. Una ASIPod es básicamente una góndola eléctrica que cuelga bajo el casco, con una hélice de 6 metros de diámetro en su extremo. Cada una pesa más de 200 toneladas. Lo que la hace distinta a cualquier propulsor convencional es que puede girar 360 grados sobre su propio eje, completamente, en cualquier dirección. El barco no se dirige con un timón que desvía el agua, se dirige apuntando los propulsores hacia donde quiere ir. El resultado es algo que tienes que ver para creerlo. Un barco de 250.800 toneladas puede desplazarse de lado, puede detenerse en la mitad de la distancia que necesitaría un sistema convencional. El fundador de Carnival Cruise Lines, Ted Arison, tenía una frase que se convirtió en filosofía de diseño para toda la industria. Trata a los pasajeros como plátanos, manténlos fríos y no los golpes. Los ASIPod son la respuesta perfecta. No hay transmisión mecánica entre el motor y la hélice.
así que no hay vibración, y eso se nota. Los pasajeros de los primeros cruceros con Azipod describieron la diferencia como pasar de viajar en autobús a viajar en tren de alta velocidad. Y si te ha impactado este dato, suscríbete porque el siguiente es todavía mejor. Pero el verdadero problema de este barco no es cómo se mueve, es lo que generan 10.000 personas en 7 días. Los más de 40 restaurantes y bares del Icon sirven comida prácticamente las 24 horas del día. Cada viaje, el barco carga a bordo toneladas de provisiones, carne, marisco, frutas, lácteos, pan, vino, ingredientes para cocinas de 5 continentes. La logística es comparable a la de una cadena de supermercados. Tiene que mantener cadena de frío en varias cámaras frigoríficas a la vez, gestionar miles de referencias distintas y anticipar cuánto va a comer la gente según si el día es en mar abierto o en puerto, porque cuando hay escala, la mitad de los pasajeros desembarcan y comen fuera. Y te preguntarás cuál es el precio de subirse a este barco, ¿no? Lo veremos al final del vídeo. Todo ese consumo genera residuos, toneladas de residuos cada día. Y en alta mar no hay vertedero, no hay camión municipal, no hay nada. ¿Qué hace el barco con toda esa basura? Aquí el Icon hace algo que no había hecho ningún crucero antes. Tiene instalado un sistema de pirólisis asistida por microondas. Los residuos orgánicos, los restos de comida, el material biológico, entran en una cámara donde las microondas los calientan hasta descomponerlos sin oxígeno. Lo que sale por el otro lado son dos cosas. Un gas de síntesis que el barco usa directamente como energía para la planta de desalinización, y un biocarbón sólido que se entrega a agricultores en tierra como fertilizante. Es la primera vez en la historia de la industria de cruceros que un barco convierte su propia basura en combustible y en abono. Además, los motores Wärtsilä generan calor residual en sus gases de escape, y el Icon no lo desperdicia. Un sistema de recuperación térmica captura ese calor y lo convierte en hasta 3 megavatios adicionales de electricidad. Es el mismo principio de una central termoeléctrica, pero integrado dentro de la sala de máquinas de un crucero. Y ahora volvemos al combustible. Dijimos que cada kilómetro consume 300 litros. ¿De dónde sale todo eso? No lo carga en bidones. El Icon funciona con gas natural licuado, almacenado a bordo a menos 162 grados centígrados en 2 tanques criogénicos instalados dentro del casco, cada uno con una capacidad de 307 toneladas. Es la única forma de llevar suficiente combustible para una semana de navegación sin que el barco pese el doble. El barco quema más de 200 toneladas de GNL al día, unas 10 toneladas por hora. Ahora, la pregunta que Royal Caribbean preferiría no responder. La empresa lleva años diciendo que el gas natural licuado es el combustible más limpio disponible para la industria marítima. Y en parte es verdad, emite un 25% menos de dióxido de carbono al quemarse que el fueloil pesado convencional. El barco es un 24% más eficiente energéticamente que los estándares que exige la Organización Marítima Internacional. ¿Suenan bien esos números? Pero Brian Comer, director del programa marino del Consejo Internacional de Transporte Limpio, le dijo a la agencia Reuters el mismo día del viaje inaugural algo que contradice todo eso: que el gas natural licuado como combustible marino emite más de un 120% más de gases de efecto invernadero durante todo su ciclo de vida que el gasóleo convencional. Un 120% más. ¿Cómo es posible que un combustible que quema más limpio resulte ser más contaminante? La respuesta es el metano. El GNL es metano en estado líquido. Cuando se quema correctamente, se convierte en CO2, que es lo que mide la industria cuando habla de sus avances medioambientales. Pero los motores de GNL tienen fugas. No todas las moléculas de metano se queman. Una fracción escapa sin combustión. Y el metano sin quemar atrapa calor en la atmósfera 80 veces más eficazmente que el CO2 en un periodo de 20 años. El colectivo Yacht CO2 Tracker calculó en 2023 que los motores del Icon emitirán 33 toneladas de CO2 equivalente cada hora de operación. La huella de carbono de cada pasajero se estima en 108 kilogramos de CO2 por persona y día. Para entender esa cifra, es lo mismo que recorrer 450 kilómetros en un coche de gasolina. 7 días a bordo equivalen, en huella de carbono, a cruzar en coche de Madrid a Moscú. François Gemén, investigador que asesora directamente al IPCC, el panel de clima de Naciones Unidas, lo dijo sin rodeos en televisión: es un disparate medioambiental. Su huella por pasajero es la más alta del mundo. Este barco es el símbolo de la obesidad del sobreturismo. Royal Caribbean tiene respuesta para todo esto.
prometen llegar a cero emisiones netas en 2035. Las pilas de combustible que lleva a bordo, que generan electricidad mediante reacción química sin quema de combustible, son un primer paso. La conexión a la red eléctrica del puerto, que permite apagar los motores mientras el barco está atracado, es otro. Pero hoy, en este momento, el barco más grande del mundo funciona quemando un combustible cuyas emisiones reales están en disputa activa entre la empresa que lo opera y los científicos que miden lo que sale por sus chimeneas. Y hay algo más que ningún folleto menciona. Los 2.350 tripulantes que mantienen todo esto funcionando viven en 4 cubiertas que los pasajeros nunca ven. Su comedor, su bar, su club nocturno, su sala de juegos, su barbería, todo en el interior del casco, debajo del nivel de las piscinas y los restaurantes. Las camarotes de la tripulación tienen varios metros cuadrados. El Icon fue el primer barco de Royal Caribbean en darle al comedor de sus trabajadores una ventana al océano. El primero. Los anteriores no tenían ninguna. Mientras tanto, en las cubiertas de arriba hay suites de 165 metros cuadrados con terraza privada, jacuzzi y mayordomo. La asimetría entre los dos mundos que coexisten dentro del mismo casco no es un accidente de diseño, es el modelo de negocio, trazado en los planos de cubierta. Lo que es innegable es esto: cada semana, casi 10.000 personas pagan entre $2.000 y $100.000. ¿Tú pagarías este precio? Te leo en comentarios. Todo ese valor para subirse a una máquina que desaliniza el océano para darles agua en la ducha, convierte su basura en fertilizante, puede girar en su propio eje sin timón y genera su propia electricidad en medio del mar. Es uno de los logros de ingeniería más extraordinarios del siglo XXI. Y al mismo tiempo, es una de las preguntas más incómodas sobre el precio real de las vacaciones modernas. Porque si crees que el Icon of the Seas es el límite de lo que esta industria es capaz de construir, en julio de 2026 zarpará desde Barcelona el Legend of the Seas, barco gemelo del Icon en dimensiones, construido en el mismo astillero finlandés. La misma máquina, la misma controversia. Esta vez navegando frente a las costas del Mediterráneo, a pocas millas de las playas donde millones de personas van cada verano a descansar del mundo moderno. Si te gustó el vídeo, te invito a suscribirte para no perderte más vídeos.